Hola, muy buenas. Esta semana ya podéis comprobar que estamos muy de encuestas, pero es que realmente merece la pena. En este episodio vamos a seguir con algo que nos dejó la encuesta de este noviembre del País y la SER, y es que hablaremos de un diputado. No le podemos poner nombre, pero sí partido. Es que en esta encuesta se pronosticaba para el partido Ciudadanos un diputado. Un solitario diputado que le podría quedar a Ciudadanos después ya de la hecatombe de las últimas elecciones y que pasaría de los 10 que tiene actualmente a 1. Pero al menos tendría uno. Hoy en Simple Política, ¿tener o no tener un escaño? He ahí la cuestión. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Si ayer estuvimos comentando lo más destacado del barómetro de noviembre de 40dB para el País y la cadena SER, que nos dejaba, por cierto, al PP y Vox a 10 escaños de la mayoría absoluta, así de refilón hablamos de cómo Ciudadanos, en esta vorágine de caída absoluta, parece que conseguiría salvar al menos un diputado en el Congreso. Y más allá de si eso podría ser o no crucial para la mayoría de derechas, eso es otro tema, esto lo comentamos ayer, lo que hoy queremos es hablaros de la diferencia para un partido político, de la diferencia trascendental que significaría para Ciudadanos, igual que para cualquier otro partido, estar o no en el Congreso, aunque solo sea por un diputado, la diferencia que hay entre tenerlo o no tenerlo. Antes, eso sí, nuestra promo. En Simple Política llevamos 4 temporadas tratando de hacer sencillos conceptos de la política que parecen complicados y explicando el día a día de la política con nuestro espíritu divulgativo. Queremos agradecer que estés al otro lado escuchando nuestros episodios, pero también queremos que entiendas que Simple Política te necesita. Para seguir con nuestros podcasts, nuestros directos de Twitch, la página web y muchos más proyectos, necesitamos mecenas como tú. A cambio, te ofrecemos ventajas y contenido en exclusiva. Si quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolítica. Para hablar de esa diferencia entre tener o no tener escaños, vamos a tratar de dividir la cuestión entre los diferentes aspectos en los que te afecta tenerlo o no tenerlo. Básicamente son 4. Hablaremos del programa electoral, de los minutos en el Congreso, de los medios de comunicación, de la capacidad, obviamente, de hacer política, de hacer leyes, y del dinero. Por supuesto, hay que hablar también del dinero. Empecemos por el programa electoral y ver hasta qué punto puede ser determinante. Con lo ajustadas que van las encuestas y teniendo en cuenta que ayer os decíamos que lo que parecía una sólida mayoría PP-Vox cada vez está más en cuestión, es posible que si Ciudadanos obtiene ese diputado, ya no digamos si obtiene más de uno, podrían acabar siendo determinantes para la gobernabilidad. Es decir, aunque el Partido Popular obtenga pues casi 130 diputados, que Vox esté en alrededor de los 40, ese diputado, esos 2 diputados que puedan obtener, se van a vender muy caros, ya que pueden ser la diferencia entre que gobierne la derecha o no lo haga. No digo que Ciudadanos de repente se ponga a apoyar a Pedro Sánchez, pero sí podría forzar a la derecha a una negociación dura si no quiere repetir elecciones y jugársela otra vez. Aunque eso podría costar aún más caro a Ciudadanos, hay que decir, porque pasaría a lo mejor de 2 diputados a no tener ninguno. Pero bueno, eso para otro episodio. Volvamos a lo de vender caro ese diputado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que hemos de pensar en el programa electoral de Ciudadanos para esas elecciones. Al final a eso es a lo que se debe un diputado o un partido, al compromiso con los electores. Claro, cuando sacas un diputado piensas que será muy difícil gobernar o ni tan siquiera pues que no vas a tener nada que decir en el gobierno o en el Congreso de los Diputados y que por tanto pues se te hará cuesta arriba cumplir algo de tu programa electoral. Pero si ya desde el inicio se te abre la puerta de una negociación de investidura, porque tú eres alguien importante, ¿no? O tu partido tiene esos escaños, ay amigo, ahí puede que exigir que haya compromiso y puedes hacer que se apruebe tal o cual ley, que dentro del compromiso del nuevo gobierno esté una ley que no tenían pensado, ¿no? Una normativa, una inversión especial que tú habías prometido y que de repente, ostras, pues a lo mejor por este escaño tenemos que incluirlo en nuestro programa de gobierno, no en el electoral, pero sí en el de gobierno.
Que se lo digan sino a Tomás Guitarte, el único diputado de Teruel Existe, que se erigió clave para la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020 y que consiguió la fotografía en todos los medios firmando un pacto con el Partido Socialista, pensando no solo en Teruel, sino en la conocida como España vaciada, pero evidentemente tratando de contentar a sus electores de la provincia aragonesa. Vamos con la segunda cuestión ahora. Hemos hablado de lo importante que puede ser ese escaño si consigues que ese escaño sea determinante para sumar una mayoría. Vamos con los minutos. Con los minutos en el Congreso, la atención que te puedan prestar en el Congreso y la atención que te van a prestar en los medios. Independientemente de las negociaciones de investidura, si es que estás ahí, si es que estás en las negociaciones, da igual, ahora mismo eso da igual, la diferencia entre tener o no tener un escaño en el Congreso es que estás o no estás. Así de sencillo. Y si estás en el Congreso, aunque sea con un solo diputado y estás ahí perdido en el grupo mixto, tendrás tus oportunidades de hablar, de subir a la tribuna y dirigirte al presidente del gobierno, a los ministros, al resto de diputados, pero sobre todo a las cámaras de televisión, a los ciudadanos que están viendo los informativos. A ver, no vamos a negar que si tuvieses 15 diputados, lo que necesitas para un grupo parlamentario propio, pues tendrías mucho más tiempo, ¿vale? Y podrías dirigirte a la cámara y a todo el mundo, pues durante mucho más tiempo. Es evidente, tendrías muchos más privilegios, pero estás en el Congreso y puedes hablar. En la mayoría de intervenciones, especialmente las más mediáticas, el grupo mixto se divide los minutos en proporción a los escaños que tienen. Y esos minutos, aunque sean pocos, no te los quita nadie. Es ahora cosa tuya si los aprovechas bien o no, pero acabas de ganar 4 años de atención mediática. Evidentemente eres un diputado suelto, pero 4 años de atención mediática. Porque además, aunque al ser tú solo necesitarás alianzas, es posible que consigas presentar ciertas legislaciones, puedes presentar proposiciones de ley, que participes ni que sea en alguna comisión del Congreso, todo eso, en el fondo debería darte notoriedad en los medios. Volvemos al mismo tema. Tienes que ser bueno, tienes que hacer valer ese escaño con ideas, con proposiciones, con buenos speech delante de la cámara, etcétera, ¿no? Pero ahí estás. Antes hablaba de Tomás Guitarte, hablemos ahora de Joan Baldoví, solitario escaño de Compromís, o hablemos incluso de Más País, con Íñigo Rejón, que le está sacando un provecho a sus escaños, sus pocos escaños, que no veas. A ver, Joan Baldoví, que está de Compromís, en coalición con Más País, ¿no? Pues no tiene notoriedad pública. O sea, él claro que tiene notoriedad pública, porque no solo se hace escuchar en la tribuna del Congreso, que dices, bueno, tiene sus minutos, poquitos, lo que sean, pero ahí está, sino que lo entrevistan en tertulias y en este tipo de programas porque tiene ideas propias, porque, digámoslo así, presenta proposiciones en el Congreso, etc. Por lo tanto, estar en el Congreso te da 4 años de minutos de televisión que deberías aprovechar si quieres que eso sea el inicio de una remontada, porque está claro que si sales del Congreso, o tienes mucho dinero para meterte en los medios, o va a ser tremendamente complicado. Y de esos minutos del Congreso pasemos al tercer aspecto que tiene que ver con la capacidad legislativa, es decir, estás en el Congreso, por tanto hablemos de leyes. Me he adelantado antes al decir que en alianza podrás tener capacidad de presentar proposiciones de ley en el Congreso. Y es que cada diputado puede presentar proposiciones de ley. Necesita, eso sí, que esa proposición la firmen otros 14 diputados, ¿vale? Para ser un total de 15. Pero cualquiera puede presentarlo. Si consigues esas 14 firmas, da igual que seas un solitario diputado de Ciudadanos o que seas quien sea. Puedes conseguir presentar una proposición de ley que además sea iniciativa tuya y que digas, esta proposición es mía. Además, si participas en al menos una comisión del Congreso, que seguramente sí, te pones de acuerdo con el grupo mixto y lo puedes hacer, podrás decir lo que consideres, incluyendo aspectos que podrían ser incluidos en el redactado del proyecto o de la proposición de ley. Resultado de todo esto, algunas de tus peticiones, que no dejan de ser parte de tu programa electoral, pues se verán reflejadas en esa nueva ley. Es decir, podrás decir, soy uno, pero no veas la que he liado, he conseguido aprobar esto que venía en mi programa, por tanto votadme porque soy de fiar. Si encima consigues que una proposición nacida de tu iniciativa acabe pues simplemente debatiéndose en el Congreso,
incluso antes de que la ganes o la pierdas, habrá recibido mucha más atención mediática, lo que se traduce en los votantes, en los ciudadanos, pensando: jolines con este partido, jolines con este político, con este candidato, con nada que tiene en el Congreso y el ruido que hace. O sea que también muy importante, y la diferencia entre estar o no estar por este aspecto. Vámonos al último, quizá uno de los más importantes. Hablemos de dinero. Lo hemos dejado en el último lugar, pero ni mucho menos es lo menos importante. Hablemos de dinero. Porque ese diputado que llevamos comentando de Ciudadanos, hemos cogido el ejemplo de Ciudadanos y vamos a seguir con el ejemplo de Ciudadanos. Estamos ahí en Ciudadanos y somos el único diputado que se consigue, ¿no? Se consigue ese diputado. Pues podría significar mucho dinero para él, obviamente, pero para el partido, de manera directa e indirecta. Empecemos con la parte directa. El reglamento del Congreso nos habla de un sueldo base para un diputado de 3.050 euros al mes. Si el diputado además es de fuera de la provincia de Madrid, obtiene casi 2.000 euros más al mes para gastos, siendo la mitad si eres de Madrid. Luego tenemos lo que se da a cada grupo parlamentario, que son 29.606 euros al mes, más 1.700 euros por cada diputado que tenga dicho grupo. Supongamos que ese diputado pues está en el grupo mixto, es lo más lógico. Eres un diputado de Ciudadanos, eres el único del partido, te vas al grupo mixto. Está claro que esa asignación de 29.000 euros se divide entre todos los que están ahí y que al partido, en este caso a Ciudadanos, pues no le tocará demasiado, pues solo tiene un diputado. Pero esos 1.700 euros más extras, eso seguro. Más, dependiendo de cuántos diputados haya en el grupo mixto en esa legislatura, vamos a ponerle que 2.000 euros más, va, que te caen ahí 2.000 euros. 1.700 más 2.000 son 3.700, vamos a ponerle unos 4.000 más, 4.000 más para el partido, al mes. Por cierto, que cada diputado tiene derecho a un despacho y a un asistente, alguien de confianza pagado por el Congreso, no por el partido, que también puedes meter ahí, que ya no solo el diputado, sino meter a alguien de confianza. Y todo esto, como digo, es la parte directa, que puede parecer poca cosa, pero estamos hablando de un dinero que es esencial para un partido, que por ejemplo ahora está en caída libre, sí que es verdad que hay más costes, y quizá otros partidos más pequeños, el entrar en el Congreso ya es muchísimo. A lo mejor para Ciudadanos es, hostia, un diputado se me queda corto, pero bueno. Además, ojo, porque el hecho de entrar en el Congreso hace que recibas buena parte, por no decir casi todo, pero una buena parte del gasto de la campaña electoral. Claro, depende de lo que te gastes, amigo, pero esto también puede ser clave, en este caso de ejemplo de Ciudadanos, para que no acaben endeudados. Tú has gastado en la campaña electoral y la diferencia entre tener el escaño y no tenerlo puede ser que el Congreso, el dinero público, te diga, pues no te lo pago o sí te lo pago. Ojo, que esto sí que es mucho dinero. Luego también tocaría hablar del dinero indirecto, más difícil de calcular. Contribuciones, afiliados que se quedan en el partido porque estás en el Congreso y haces las cosas medianamente bien, cargos municipales, autonómicos, que consigues salvar gracias a esa presencia en los medios. Y dices, ¿cómo puedo demostrar eso? No lo puedes demostrar, pero más minutos de tele hacen que regidores y tal, pues al final acabes salvándolos también. Entonces, ojito, porque hay mucho dinero en juego y, repito, con un diputado. Ese es el resumen del episodio de hoy. Tener un diputado es clave. Es una diferencia brutal perderlos todos o salvar uno, como en el caso de lo que podría pasar en Ciudadanos. Y si eres un partido joven, entonces ya es clave poder entrar, como lo fue, por ejemplo, para Teruel Existe. Pues con esto acabamos y a ver si un día hablamos con la gente de Teruel Existe y que nos expliquen lo que supuso para ellos el entrar en el Congreso, más allá del dinero, de todo lo que hemos comentado en este episodio de hoy que termina, que muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado por por seguirnos en todas las plataformas de podcast, por vuestros likes y sobre todo también a los mecenas por contribuir a este proyecto. Ya sabéis, por el precio de un café al mes podéis contribuir y obtener ventajas en exclusiva, ya sabéis, patreon.com/simplepolítica, tenéis 3 niveles, el más pequeñito, como digo, más o menos, un café al mes y tenéis muchas ventajas como esa newsletter que enviamos cada domingo. Me despido ya, nos escuchamos en el episodio de mañana, recibe un saludo y hasta mañana.